Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Damos continuidad a la serie titulada La problemática y posibles propuestas y soluciones para la industria del sector del transporte público de pasajeros. La semana anterior desarrollamos ya un primer programa con 2 presidentes de gremiales empresariales del transporte colectivo, y en esta oportunidad tenemos la participación de don Abel Reina, empresario de la industria del transporte público de pasajeros, presidente del grupo Coancusan, un grupo empresarial líder en nuestro país y en la región, y también del licenciado Julio Valdivieso, quien es ex viceministro de Transporte en gobiernos anteriores, un hombre que le correspondió formular y llevar a feliz término la ley del transporte. Consideramos que este espacio será muy ilustrativo para, en un primer momento, que cada uno de ustedes pueda exponer los principales problemas que se deben de abordar y trabajar de manera técnica. Y en una segunda parte del programa, cada uno de ustedes podrá desarrollar sus posibles propuestas y alternativas de solución. En primer lugar, doy la bienvenida a don Abel Reina. Bueno, muy buenos días, licenciado Sosa y Julio Valdivieso. Realmente es un gusto compartir con ustedes este día, este programa realmente importante, el tema del transporte para nuestro país. Don Julio Valdivieso, bienvenido, gracias. Gracias, Ricardo. Un saludo a don Abel. Va a ser interesante esta charla. Vamos a iniciar con el licenciado Julio Valdivieso. A ti te correspondió, Julio, ser viceministro de Transporte cuando realmente recibes una administración sin ninguna ley. Cada quien hacía lo que mejor le parecía y le correspondía, y tuviste que desarrollar un proceso estratégico para desarrollar este cuerpo normativo, y por supuesto tuviste una serie de situaciones muy complicadas en la industria que incluso te llevó a quebrantos de salud porque le ponías mucha energía y pasión al esfuerzo. Sí, gracias, Ricardo. Creo que allá por el año de 1996, cuando yo asumo como viceministro en el año de 1995, existía de reciente creación el Viceministerio de Transporte, y fue creado a través de un decreto ejecutivo por el Consejo de Ministros. En ese momento solo habían habido, creo que un solo viceministro, que era el arquitecto Alfaro. Eso fue allá por el año 96. Y lógicamente cuando asumimos la cartera, mi formación me permite solicitar cuál era la instrumentación jurídica y legal que amparaba la formación y los procedimientos. Y en ese momento el Viceministerio de Transporte contemplaba 4 áreas. El área, dijéramos, terrestre, era la Dirección General de Transporte Terrestre, antes adscrita al Ministerio de Economía. La Dirección General de Tránsito, antes adscrita al Ministerio de la Defensa Nacional. El transporte aéreo en ese momento, y el transporte marítimo. O sea, el Viceministerio de Transporte controlaba esas 4 grandes áreas del país. Era, dijéramos, el ente rector, coordinador y normativo en esas 4 áreas. Sin embargo, no tenía una ley que regulara, dijéramos, las actividades marítimas, terrestres, y es así como se empieza, dijéramos, toda una labor titánica. Recuerdo a todos los abogados que participaron en la elaboración de ley, la cantidad de personas que entraron ahí. Me imagino que en ese momento fue muy duro, porque me tocó romper, dijéramos, paradigmas difíciles. Lo único que existía era un reglamento que nosotros irónicamente le llamábamos un hijo sin madre, porque era un reglamento general de tránsito que no desarrollaba ninguna normativa. En ese sentido, iniciamos la labor, y esa estaba en menos de 6 meses, logramos tener por casi unanimidad la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de lo que era la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que hasta este momento
sigue estando vigente con todos los defectos, Ricardo, que pudo haber tenido. Por supuesto que lo debe de existir. Yo me planteé en ese momento como dos momentos. Uno era la etapa de la creación de la ley y después en forma paulatina, era un proyecto a 10 y 15 años, el desarrollo de la normativa para la implementación de toda una política del transporte en el país que no la tiene, que no la hay. Y es así como se crea entonces el Reglamento General de Transporte que derivaba de la ley, que permitía todo un ordenamiento jurídico para el sector. Y quiero nada más acotar, en ese momento existían, mejor dicho, dos grandes planes maestros diseñados por israelitas y otros diseñados por italianos, que era el Plan Maestro de Transporte que fue elaborado por Tajal y el Plan Maestro de Desarrollo Urbano que fue desarrollado por los italianos, en el cual se establecía una serie de normativas para la implementación. Tajal dio un diagnóstico fuerte, una serie de acciones fuertes, ¿verdad? Lamentablemente, tengo que decírtelo, ¿verdad? No tuvimos el tiempo suficiente para implementar esto. Paralelamente tuve que enfrentar más de 16 paros en ese momento de todo el sector que se rehusaba, dijéramos, no todos por supuesto, porque sí habían empresarios que entendían claramente el nuevo rol. Quizás a estas alturas, 20 años después, te puedo decir con mucha propiedad y lástima a la vez que no se ha avanzado absolutamente nada desde el momento en que se dejó. Sigue habiendo un sector atomizado totalmente, politizado totalmente y quizás lo más importante, creo que no ha entendido, dijéramos, ni los políticos que deben de dejar que este sector se desarrolle, y el sector ha cometido, en mi criterio, uno de los errores más grandes es el hecho de haber estado subsidiado porque ni le resuelve el problema económico y ha sido una de las causales, en mi criterio, que no le permitió establecer una verdadera tarifa para responder a las necesidades propias del sector. Don Abel, surge la ley que nos está relatando Julio. Esta ley se mantiene aún vigente. ¿Es esta ley una buena base o después ya prácticamente de 20 años requiere de una actualización para una industria del transporte público de pasajeros acorde a un nuevo siglo y que pretende convertir en un negocio rentable y poder resolver todos los problemas estructurales de origen? Bueno, realmente lo que manifiesta el licenciado Valdivieso, ciertamente, que se crea el Viceministerio de Transporte, y luego ya en el 95, que ya se norma a través de una ley, digamos, se creó. Hasta la fecha, lógicamente, si valoramos, han habido varias reformas dentro del sistema de la ley que se tiene desde esa fecha, desde el año 95, que por lógica ya debería de crearse una nueva, lógicamente porque en ese momento era lo mejor, porque no se tenía nada y a partir de esa base se pudo crear, digamos, las direcciones que usted ha mencionado, y eso dio paso a una normativa que estaba regulando todo el sistema de transporte del país. Pero sí es bien importante debido a que, recordémonos que todo el esquema de lo que venía surgiendo en el país, la guerra, bueno, todo el esquema, prácticamente no existía un sistema de transporte, no había un modelo ni un sistema de transporte acorde a la realidad que necesitaba el país debido a todas las situaciones que el país había caído. Sin embargo, a partir del 95, digamos el 95 ya no comienza digamos, el viceministerio a través de estudios, incluso
quiero decir que se hizo el estudio del Plamatrans, que lo elaboraron los señores israelitas, la empresa Tajal, ¿verdad? Y luego también se hizo el otro que hay, el Plan Maduro, que fue en el 2011. Pero realmente el sistema, el Plamatran, vino a generar todo un esquema, un estudio que aunque fue, digamos, para el área metropolitana de San Salvador, pero ese dio las bases para crear un nuevo sistema de transporte en nuestro país. Lamentablemente, este tema se ha politizado por siempre y eso ha impedido, digamos, un desarrollo del transporte. Yo estoy de acuerdo incluso que en el tema de transporte, esa compensación que se llama, que se tiene para el sector transporte, le ha hecho un daño gravísimo. Prácticamente eso es lo que lo tiene en la crisis que está en este momento. Debido a que, por ejemplo, el hecho de tener una compensación económica, eso ha frenado a que las autoridades y nosotros como empresarios tengamos la claridad de una verdadera tarifa de transporte para que le dé paso a una verdadera modernización. Yo creo que hasta este momento incluso se maneja una posición incluso política del gobierno o de los gobiernos que han tenido temor a decir cuál es la verdadera tarifa que debe tener un sector. Y estamos de acuerdo que también debe de haber una tarifa subsidiada, pero tiene que ser focalizada verdaderamente a un sector que realmente lo necesita. Por ejemplo, con el tema de la compensación como está en este momento, que incluso acaba de vencer el decreto del 30 de junio, esa compensación realmente la recibe incluso personas que no necesitan ese subsidio, ¿verdad? Y eso hace que se detenga cualquier tipo de modernización. Y también, como decíamos, el tema de política. No se ha tenido el valor suficiente y yo creo que aquí una responsabilidad compartida incluso con los funcionarios y también nosotros como empresarios de articular un esfuerzo para sacar de ese sistema que está dañando a todo, no solo a los empresarios, a la población. Cada vez que por ejemplo, se hace un intento, siempre hay un tema político que no permite y, como repito, también ha habido, de alguna manera, nosotros como empresarios, nos ha faltado también hacer un esfuerzo verdaderamente para poder solucionar esta situación que realmente ya el país, ya por ejemplo, hemos visto a nivel de diferentes países cómo se ha avanzado en el tema de transporte, pero esto lógicamente pasa por que se trabaje de una forma técnica. Y, por ejemplo, el estudio que aparece de Tajal, incluso siendo de la fecha que se elaboró, por ejemplo, aún tiene vigencia mucho de eso, solo es de actualizar realmente para poder tener una información que necesita toda la red de transporte de todo el país. Por ejemplo, todo lo que se ha creado, por ejemplo, hasta este momento, en el tema de todos los corredores, en ese Plamatran se crearon las redes que realmente existen aún en este país. Y hasta este momento todavía a esto no se le ha dado cumplimiento. Entonces, cuando realmente para mí no ha habido una suficiente política, digamos, definida hacia el sector, y que cada vez que se quiere hacer un tema de renovación del sistema, no de flota, porque la modernización no solo es unidades nuevas, la modernización es articular todo el sistema de transporte y también toda una red y un ordenamiento en cuanto a recorridos y capacidades técnicas que realmente haga que el transporte mejore en este país. Gracias, don Abel, por esta primera aproximación. Me queda muy claro de toda su intervención que el principal problema es el tema tarifario, que ha habido temor de las diferentes administraciones
presidenciales de poder abordar de manera técnica esta problemática. Y del aporte del licenciado Valdivieso, una ley que es un buen piso, un buen fundamento que requiere actualización y por otra parte, que el tema lastimosamente se volvió político y que no permite el avance. Al regresar, cada uno de nuestros invitados hará una propuesta recomendatoria de posibles escenarios para encontrar las alternativas de solución que realmente respondan a un sistema de transporte público en beneficio de la población, pero que también responda a los intereses de aquellos que deciden invertir en la industria. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. Usted puede sintonizar este programa de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Su diferido de 1 a 2 de la tarde, siempre de lunes a viernes. Transmitimos a través de nuestro sistema de multiplataformas en redes sociales para que usted pueda revisar, poder volver a repetir el programa de su interés y tomar nota de algunos datos importantes de los temas de su actualidad. En esta oportunidad continuamos con el tema y el debate del transporte público de pasajeros. En un segundo programa hemos invitado al presidente del Grupo Coancusán, don Abel Reina, y al licenciado Julio Valdivieso como ex viceministro de Transporte. Julio, ahora en la parte de lo que posiblemente puedan ser estas soluciones al sistema del transporte público de pasajeros, en otros programas hemos abordado contigo que el problema no solo son las unidades, no solo es la tarifa, no solo es el criterio político, no solo es la parte electoral, sino que también hay un problema de tráfico vehicular que tú lo has abordado por años y que tampoco existe una posible solución a esta problemática. Bueno, ya entrando en materia, primero hay que diferenciar lo que es la problemática en el tráfico, lo que es la problemática en el transporte colectivo y en el transporte de carga. Coinciden en el tráfico, pero tienen, dijéramos, problemas totalmente diferentes. Creo que lo primero que hay que establecer en este momento, Ricardo, es el famoso subsidio, que le llaman compensación, pero porque no le han querido dar el nombre en realidad. No es una compensación, es un subsidio que da el Estado, y ni siquiera el Estado, lo damos todos los salvadoreños que pagamos, dijéramos, impuestos. Entonces, la primera decisión que le tiene que dar este gobierno es que establezca una política de transporte público, que no la veo. No la veo no solo de este gobierno, de los últimos 3 gobiernos anteriores. No hay una política definida hacia el sector. Entonces, en cuanto al tema, dijéramos, del subsidio, de la compensación, hay que tomar una decisión. ¿Se va a quitar o se va a mantener? Si se va a quitar, tiene que haber una contraprestación para una actualización de las tarifas con todas las consecuencias que esto pueda tener. Pero ya llegó el momento que hay que tomar una decisión. Si lo van a dejar, si lo van a mantener el subsidio o la compensación, como está, hay que verlo si lo van a hacer en forma general, como está en este momento, es decir, se le dan a todos. Si se va a establecer por segmentos, por ejemplo, subsidiar directamente al pasajero, es decir, a estudiantes, a gente de la tercera edad, es decir, focalización específica. Y el subsidio, como en todas partes del mundo en materia de transporte, siempre es permitido, porque no hay, dijéramos, un sistema que pueda aguantar la actualización. Y aquí sí yo creo que el sector ha tenido razón en una posición, ¿verdad? Y es el hecho de que la actualización de la tarifa, que es uno de los principales componentes dentro del sistema de operación, no el único, tiene a su base un ingrediente político. ¿Por qué razón? Todos los gobiernos, y te lo tengo que decir porque formé parte en ese momento, le teníamos mucho miedo al impacto que genera la parte tarifaria. ¿Por qué te pongo esto?
Si tú confrontas el salario mínimo de un trabajador contra lo que supone un incremento tarifario, es golpe al hígado. ¿Por qué razón? En este país nunca hubo un estudio para establecer el origen y el destino del pasajero. Se creaban las rutas porque eran amigos del que estaba en ese momento, y hoy tenés que ciudades dormitorios como Popa, San Martín, una persona que vive en esos lugares y que trabaja en el Escalón tiene que tomar 2 o 3 autobuses para llegar desde su origen hasta su destino, y 3 de regreso. Estás hablando de 6 pasajes al día de un trabajador. Tal vez para ti o para mí o para Abel, 10, 15 centavos no significan mayor cosa, pero cuando lo sumas, el golpeo hacia, dijéramos, la parte del salario mínimo es grande. Entonces, eso ha sido como una de las principales situaciones que detienen a los gobiernos para tomar, y tratan de buscar vía compensación, tratar de equiparar, dijéramos, lo que deja de cobrar versus este apoyo económico. El sector ha recibido más de 600 millones de dólares en subsidio y no se ve. El subsidio tiene que tener una finalidad, primero temporal, segundo es sacarlo de donde está, volverlo autofinanciable. Pero creo que se ha cometido aquí de los dos lados, tanto el gobierno como los empresarios cayeron en una rueda del subsidio y estar peleando. Y tú ves todas las discusiones, compensación. Señores, se han puesto ustedes, y Abel lo sabe, una unidad para que pueda trabajar aquí en el área metropolitana necesita 23 galones de combustible al día. ¿Me entendés? El sistema de operación que tienen no es el más adecuado, por Dios santo, ¿verdad? Ve las unidades a las 10, 11 de la mañana, con suerte ve el motorista y el cobrador en ella. O sea, el sistema tiene que sufrir una transformación profunda. Por ejemplo, ya la comisación tiene que desaparecer, y ahí sí debería ser una política pública. No más concesiones a empresarios individuales, no más concesiones de transporte colectivo a pick-up, no más concesiones, dijéramos, a las personas que no quieren entrar en un verdadero ordenamiento del sector, porque se vuelven en una competencia desleal que al final sigue atacando aún más al mismo sector. Y quiero terminar nada más con este planteamiento. Primero, la política pública que debe estar orientada hacia el sector tiene que ir, en mi criterio, en 6 rubros básicamente. Primero, establecer el sistema de operación en este país, ¿verdad? ¿Qué es esto? Bueno, determinar cajas únicas, determinar empresarios colectivos o sociedades anónimas, una reestructuración directa entre el origen y el destino, redefinición de rutas, quitar totalmente los ilegales. Segundo, tiene que haber una renovación en el concepto no solo de flota, sino en una renovación incluso mental de los dirigentes, y con el respeto de Abel, que hay excepciones, pero la mayoría de empresarios de autobuses han tenido una transformación y vienen desde cobradores, motoristas y empresarios, y eso lo saben perfectamente en el sector. No es ser peyorativo, pero es lógico que la forma de cómo se han venido haciendo. Yo es más, te puedo sin temor equivocarme que aquellos empresarios individuales ni siquiera saben cuánto ganan al día. No lo saben, porque tienen un control directo sobre sus ingresos y creen que todo lo que les ingresa son ganancias, y esos son los primeros errores. Y el tercer elemento que deben de tener es en cuanto al mantenimiento de las unidades. El mantenimiento debe ser más una necesidad propia del sector que una exigencia legal, porque un bus viejo no es rentable. Sin embargo, cambiar la estructura mental del empresario es difícil, y en algunos casos están sacrificando seguridad vial, seguridad física versus mantenimiento. ¿Por qué? Porque estamos claros también que el sector, o buena parte del sector, ha estado golpeado fuertemente económicamente. Entonces,
sacrifican mucho el tema de la seguridad industrial. Y por último, creo que el sector debe analizar los negocios paralelos a la industria del transporte. Hay gente que gana más que los mismos empresarios. Hay gente en el sector de transporte que se volvieron proveedores, llantas, combustible, aceite, frenos, es decir, ganan más esas industrias que los mismos empresarios que desarrollan la actividad. Equivocaron en algunos casos el negocio. ¿Por qué razón? Porque no se volvieron ellos en realidad importadores directos. No es lo mismo comprar 4 llantas de un bus a comprar las 300 de toda una flota. ¿Me explico? Entonces siento que si el sector no quiere cambiar su estructura mental de convertirse en verdaderos empresarios y el gobierno no los apoya con, dijéramos, no solo recursos, sino con apoyos técnicos para cambiar esa mentalidad, van a pasar otros 15 años y no se va a hacer absolutamente nada. A mí me duele ver que el sector está exactamente igual, como cuando yo estuve de viceministro con uno y que otra variante, veo los mismos dirigentes, ¿verdad? Veo las mismas peticiones y los mismos problemas. Gracias, licenciado Valdivieso, por sus importantes aportes y recomendaciones. Don Abel, usted dedicó gran parte de su intervención anterior al tema de la compensación, pero adicional, ¿qué le dicen los estudios y las investigaciones propias que su grupo empresarial y bajo su liderazgo ha impulsado el Grupo Coancusan en busca del profesionalismo y la transformación de la industria? Bueno, aquí, digamos, uno de los problemas es que ningún gobierno, digamos, le ha costado de una forma estratégica a la organización del transporte. Y siempre yo mantengo la posición que también nosotros, como empresarios, no hemos también cumplido con una parte que es hacer un esfuerzo de modernización, pero sí también es fundamental que los funcionarios, en este caso, tomen acciones. Por ejemplo, el tema de la compensación o subsidio, este es un tema que se debería de haber abordado ya de una forma que ya nosotros no tendríamos que estar recibiendo eso, tiene que ser directamente, según mi planteamiento, a la población. ¿Por qué? Porque al fin tenga una estabilidad financiera, dependiendo primero que con el gobierno se defina cuál va a ser el plan de modernización que se va a llevar a cabo. No podemos nosotros, incluso aquí, para ponerle un ejemplo, no hay una política donde se diga, bueno, vamos a tener este tipo de unidades, este tipo de servicio, porque incluso cualquiera dice, esta me gusta, incluso, dependiendo incluso de modelos de unidades, lo hizo tipo de chasis. Entonces, no hay una verdadera política para que se defina realmente cuál es lo conveniente. Cada quien hace sus propios esfuerzos de una forma aislada. Se necesita una articulación de una política de gobierno, el sector transporte, donde se defina, por ejemplo, en el sistema de transporte, según lo que hay, digamos, hasta este momento, en estudios se definían los tipos de servicio, pero a eso no se le ha dado seguimiento, un verdadero seguimiento, digamos, sin una ruta de un tipo y, por ejemplo, en las áreas donde hay una movilidad mayor de concentración de la población, que se dé un sistema de transporte masivo. O sea, los estudios existen, pero no se le ha dado un tratamiento como gobierno, digamos, y nosotros como empresarios creemos que es bien importante que ese subsidio que sea focalizado directamente a los usuarios, que no sea a través de la forma como se está dando en este momento, que permita una política, digamos, avanzar
Por ejemplo, yo comparto algunas situaciones que ha dicho el Julio, donde dice que hay por ejemplo, empresarios que han iniciado, digamos, incluso de motoristas y bien, sigue un proceso y después de ser empresario. Ahora, dentro de eso, hay muchas empresas que aquí ya dieron saltos de calidad. Bueno, nosotros podemos demostrarle al gobierno y a la población incluso que usa los servicios de muchas empresas, incluyendo la nuestra, que han avanzado en un sistema de ordenamiento incluso de frecuencias en base a la capacidad, en base a la movilidad que hay de usuarios. Claro, pero ¿qué sucede? Cuando no hay una verdadera política de gobierno, por ejemplo, de repente le aparecen tickets, le aparecen otros tipos de otras modalidades. Usted puede tener ordenado su empresa, pero hay una cantidad de servicios que han aparecido últimamente y eso viene a generar un sistema de transporte y hasta este momento no se ha hecho nada para resolver ese problema. Entonces, por ejemplo, han habido empresas incluyendo la nuestra, y a veces decimos, bueno, vamos a tener una frecuencia por cuestiones de rentabilidad y todo lo que un sistema verdaderamente de transporte debe de tener y llevar a cabo. ¿Pero qué sucede? De repente le aparecen picas, microbuses, y esto viene a generar también un problema en las empresas. Por eso es bien importante que el gobierno realmente también, como ente rector, tome acciones para garantizar, si una empresa va a hacer una inversión, que no le aparezcan 3, 4 y así como, por ejemplo, a estas alturas ya no hay autorizaciones de nuevos permisos para buses y microbuses, pero sí hay para otras modalidades que ahí andan operando y de hecho hay una buena cantidad que no anda ni siquiera con permiso, pero no se toma acciones a resolverse, ¿verdad? Entonces yo creo que es bien importante ver todo realmente el esquema con el cual nosotros estamos para poder resolverlo, y es lamentable porque cuando se hacen, digamos, intentos de algunas empresas de una forma aislada, sin una verdadera política de transporte, no va a llegar a una solución al final, una inversión. Incluso hay empresas que se han invertido millones de dólares en modernización de flota, pero aparece unas competencias ¿verdad? Y eso viene a desestabilizar todo el desarrollo de una empresa. Por ejemplo, a través de un decreto legislativo, a una cantidad de microbuses que ahí andan, que incluso hoy ya están exigiendo, digamos, que ya se les dio un permiso, ya están haciendo exigencias que tienen derecho a través de una autorización que les han dado al BMT. Por ejemplo, increíble. Por ejemplo, nosotros tenemos una saturación de parque vehicular en este país increíble. Ahorita que no existe la circulación de transporte y tráfico en toda la parte del área metropolitana de San Salvador, pero ¿por qué sucede eso? Porque no hay una política de transporte que regule y que dé alternativas a una situación de movilidad en el país. Incluso nosotros hemos hecho propuestas de diferentes tipos de modalidades, porque, por ejemplo, ya aparece ya en el área metropolitana una buena cantidad de empresas que ya tienen un servicio urbano exclusivo. Eso ha sido una pequeña mejora que se ha dado dentro del sistema en tema de imagen de cambio de unidades. Pero como no hay una verdadera política corto, luego, por ejemplo, darle alternativa a los usuarios de transporte seguro, que en vez de que digamos un transporte particular,
que utilice el sistema de transporte colectivo. Todo este tipo de situaciones creemos que se debe hacer a corto plazo, ya que cada día se satura. Y lo otro es el tema de seguridad. Nosotros tenemos una buena cantidad de flota que tienen cámaras, tienen videovigilancia, pero todavía, digamos, no hay un esfuerzo articulado con las autoridades de seguridad pública para que se pueda, digamos, tener un esquema articulado que genere confianza al usuario. Creemos que hay mucho que hacer y esto, por lo menos por una pandemia que tiene a todo el mundo, en este momento creemos que ya, por ejemplo, las nuevas autoridades ya tienen años y deberían de ya tener una propuesta ya clara, tanto para el sector como la población, de una verdadera modernización del transporte. Vamos a seguir, como iniciar, vamos a seguir imagínense que hacemos una evaluación de cómo estábamos hace 10, 15 años. Es lamentable porque no se ha avanzado. Hay ciudades nuevas, sí, pero no hay una verdadera política de transporte que también generar un impacto en la población que resuelva el problema de movilidad de nuestro país. Julio, don Abel plantea que existen diferentes estudios, investigaciones, proyectos. Muchos tienen 3, 4, 5 milímetros de polvo en los despachos, pero no se aplica. Ahora, tú como exfuncionario planteabas el tema de la incidencia política. El expresidente Elías Antonio Saca tomó la decisión de bajarle el precio al pasaje como una medida desesperada para ganar elecciones y no le funcionó. ¿Cuál es el temor si realmente ya se comprobó, ya está demostrado que el incremento o no al pasaje no influye en la decisión de los electores? ¿Por qué los gobiernos, al llegar en su primer año, que tienen un poco más de maniobra, el encanto de las votaciones todavía está fresco para tomar decisiones radicales y que puedan impulsar el tema del tarifario que prácticamente ustedes están exponiendo, que de ahí depende gran parte de la problemática? Fíjate que creo que uno de los principales, por no decirte el principal problema que ha afectado al sector es su politización por parte de todos los partidos políticos, porque este sector es estratégico en la forma tradicional de hacer la política en los partidos. Son los que les permiten movilizarse en un momento determinado, no solo el día de las elecciones, sino para la campaña. Hay que decirlo también con mucha franqueza. Muchos dirigentes empresariales se volvieron políticos. Bueno, yo veo alcaldes ahora que han sido dirigentes empresariales. ¿Que eso es mal? No, pero siempre pasan arrastrándose por decisiones políticas. Muchos que yo conozco están metidos en el sector. Habían diputados que representaban al sector de transporte. Entonces, la manipulación en que han tenido a determinados dirigentes gremiales, porque no es a todos, es determinados dirigentes gremiales los que han estado mamando de la teta. ¿Me explico? En detrimento de todos los demás del sector. Entonces, yo creo que cuando Abel plantea, eso se llama competencia desleal, la que él planteó, y es lógico. Yo me recordaba que cuando yo asumí la cartera, habían 3.165 microbuses y dijeron ni uno más, y anda a ver cuántos hay en la realidad, anda a ver cuánto se les otorgaba a políticos. Mira, conozco, o sea, no me lo pueden venir a negar, quiénes eran dueños de unidades de transporte: alcaldes, gobernadores, diputados, exmilitares con líneas de buses y después dirigentes políticos. O sea, me consta, o sea, esto no es que me lo esté sacando de la manga de la camisa, a ver, lo sabe perfectamente. Entonces, este tipo de perfiles de propietarios tienen una gran incidencia dentro de la parte política. Entonces, si eso no se quita,
siempre se le va a estar dando salidas políticas a situaciones técnicas. ¿Qué es lo que debe prohibirse ya desde este momento? No más líneas. Bueno, mira, aquí llegó un momento determinado que se ponían hasta anuncios en los periódicos, se vende bus con línea. Si la línea no es de los empresarios, la línea es del Estado, es una concesión, pero llegaron a ese colmo. Había una figura que le llamaban aval de ruta, a ver, no me dejará mentir. Eso significaba que si alguien quería entrar en una ruta tenía que contar con el aval de todos los empresarios que estaban ahí, totalmente fuera de contexto. Y algo que creo que cometió un error, y se cometió, no sé si fue en el gobierno de Arena o del Frente, se eliminó la Comisión Reguladora del Transporte, que era una de las instancias que se había creado en la ley para dirimir aquella problemática hacia el interior del sector. Sin embargo, a estas alturas, como muy bien lo plantea, siento de que no hay salida en este momento, están topados al cerco con el tema del subsidio y hay algo que pueden hacer en este momento, por ejemplo, y eso es una autorregulación. Ellos tienen que dar el cambio directamente en cuanto al tema de renovación de flota, pero no porque la ley se los exija, es que por necesidad de sector, hombre, un bus viejo no le es rentable, pero ¿por qué creen ellos que es rentable? Porque gozan del subsidio. Cuando vos traducís a $1,200, suponiendo que les den los $1,200, pero si les dan ahorita los 600, dividís 600 entre 30 días y mirá lo que les dan diariamente. Si no tienen la capacidad mental para hacer un análisis, que con eso lo que están haciendo es deteniendo una peña que se les va a venir más temprano que tarde. Ese, en mi criterio, ha sido el principal error del sector, porque bajo el concepto del subsidio los han tenido con una tarifa estancada. Y hoy de aquí hay que decirlo con mucha propiedad, porque no funciona eso igual con las tarifas en el sector eléctrico o las tarifas en el sector de agua. Y no son también servicios públicos, pues se van actualizando de conformidad con ¿qué? Con el uso y conformidad con el consumo. Entonces, esa desigualdad, ¿por qué con un sector hay que ser crueles y no permitirle una actualización y con otros dejarlo liberalizado? Bueno, o todos en el suelo, todos en la cama. Y eso parte por una decisión política. Entonces creo que al sector le ha faltado como contundencia en el sentido de hacer unos planteamientos racionales. ¿A qué se comprometerían a cambio de qué? Hombre, primero a un ordenamiento. Segundo, Ricardo, ya dejen de estar defendiendo actitudes de motoristas irresponsables, chabacanes, no todos por supuesto, pero uno que tienen una conducta de delincuentes en la calle. Entonces, ¿qué hace la gente? Percibe que todos los empresarios son exactamente iguales, cuando eso no es cierto. Yo conozco que hay empresarios muy calificados que han tenido toda la voluntad de cambio, pero esa es la excepción. La mayoría va a coyol quebrado y a ellos lo que les importa es un ingreso diario. El sector no les interesa. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Regule el hombre, pero regúlelo bien. El problema más importante es la competencia desleal. Con solo eso, que tuvieran, dijéramos, el compromiso del gobierno de atacar la competencia desleal, les mejoraría sustancialmente el ingreso al sector. ¿Qué significa eso? No pickups. ¿Qué significa eso? No regulaciones locales. Hay muchísimos alcaldes aquí que dan permiso para esos famosos mototaxis, que es un transporte selectivo de pasajeros, pero que le actúa en la misma ruta en que establece el transporte colectivo. Y finalmente, un llamado también como sector. Abel sabe que, por ejemplo, en el caso de los interdepartamentales, hay, dijéramos, servicios ordinarios, directos y especiales, ¿verdad? Y cada uno con su propia tarifa. Pero en la práctica, todos hacen exactamente el ordinario, que debería ir parando, el lechero que se le llama, pero el especial hace igual, va parando en cada vez. Ve un pasajero y lo va a recoger. Esa cultura va a ser muy difícil erradicarla de la noche a la mañana, pero hay que pensar. Y finalmente, yo creo que el ordenamiento también pasa por una aplicación de la ley.
El problema de El Salvador no es problema de leyes. Tenemos suficiente legislación. Lo que hace falta es voluntad política de querer aplicarla y aplicarla parejo, ¿verdad? No solo a mi adversario le voy a aplicar la ley y a mí se lo voy a interpretar. Eso no lo van a hacer. Y finalmente, este es un llamado al sector, únanse. La atomización del sector ha permitido que los politicen a ustedes como sector. Y usted lo sabe, había en aquel momento gente del FMLN, gente de Arena, representada en las distintas asociaciones gremiales de empresarios. Entonces ya uno sabía a quién. ¿Por qué? Porque los apadrinaba o un partido o los apadrinaba el otro partido. Ustedes son empresarios, son verdaderos empresarios, no son como vulgarmente o despectivamente les llamaba motoristas, buceros, hasta en forma peyorativa. Creo que ese concepto lo tienen que cambiar. Ustedes son gente importantísimo, mueven el 80% de la capacidad productiva de este país, por lo tanto, deben de dignificarse en cuanto a su relación con el gobierno. Eso es lo que yo podría decirte sin temor a equivocarme, y los conceptos que te acabo de vertir son duros, pero es la realidad que ha vivido este sector. No, y eso es lo que pretendemos con esta serie, Julio. Hablar directo, hablar con propiedad, y qué mejor que un exfuncionario y que también luego de tu salida no te escondiste, te has mantenido propositivo, recomendatorio, aceptando también cuáles fueron aquellos procesos que quedaron pendientes. No, y además te acepto también muchísimos errores que cometí en el ejercicio. Sería, dijéramos, ilusorio no entender. Reconozco, ¿verdad?, unos de los errores graves que cometí fue el hecho de no forzar a los cambios al sector. Y nos dejamos llevar por la corriente política del momento, que estábamos más pensando en la siguiente campaña electoral vía tarifa, lograr que el sector no se te levantara para lograr mantenerlos callados, y así es como venimos funcionando. Creo que eso a estas alturas del partido hay que reconocerlo, fueron errores que se cometieron, pero bueno, cada uno es responsable de sus acciones, no las estoy evadiendo. Siento que pude haber dado más si hubiera logrado unificar el sector, pero las condiciones no me permitieron, y entonces uno opta por buscar más el que está más afín a la administración, y eso es un error que creo que todos los demás vinieron cometiendo, es decir, tratar de dividir al sector cuando eso es un error, porque la división solo generó más competencia entre ellos mismos y al final terminó afectando todo el sector. Don Abel, el tiempo se me agota, pero quiero conocer su opinión sobre un nuevo modelo de sistema de transporte público de pasajeros. Hablamos del sistema masivo, que se hizo un experimento con el Citrans, lastimosamente un proyecto que nació muerto. Se utilizaron incluso recursos públicos, se le dio seguridad con la Fuerza Armada, la cual todavía se permanece en esas terminales que están todas polvosas. ¿Cuál sería el sistema que usted ha estudiado comparando con otros sistemas en Latinoamérica que pudiera adaptarse a nuestra realidad salvadoreña? Bueno, yo creo que, por ejemplo, hay buenas experiencias en diferentes países. Uno de los, por ejemplo, hay ciudades importantes en diferentes países de Latinoamérica, y creo que es bien importante tener claro, por eso es bien importante la definición de una política de Estado, que el gobierno defina la política y nosotros como empresarios, en base a esa política, tener ya una certeza jurídica y hacer las respectivas inversiones. Por ejemplo, en el tema de sistemas de transporte, Chile, países que han avanzado mucho en el tema de transporte. Creo que nos llevan muchos años debido a
diferencia, digamos, desde cuando ellos comenzaron a tener nuevos modelos de sistema. El Salvador, por ejemplo, aparece, digamos, en el 2011, me parece que se hace un replanteamiento de querer hacer un sistema de transporte masivo en el área metropolitana, que fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque no se dieron en el 2010, se dio, por ejemplo, un sistema de transporte sin integrar a los empresarios, sin integrarlos. Acordémonos que todo el área metropolitana de San Salvador, bueno, el 45% de las rutas a nivel nacional están en el área metropolitana de San Salvador. ¿Qué significa eso? Estamos moviendo más de 2,5 millones de pasajeros diarios en el área metropolitana de San Salvador. Eso requiere de una reestructuración de todo el sistema de transporte, pero es bien importante que sea abordado de una forma técnica, y ahí es donde tiene que haber la voluntad política y la voluntad de los empresarios para poder resolverlo. Por ejemplo, nosotros un servicio, por ejemplo, como un BRT que requiere plataforma, una unidad que ya sabemos nosotros que es un sistema muy avanzado, pero nosotros podemos empezar incluso con un BRS. Un BRS puede ser, por tema de espacio que tenemos nosotros en este desorden del área metropolitana, un BRS puede ser un servicio que puede, donde pueda, como lo tenemos en este momento, y que realmente se invierta en una nueva cultura, no solo en el tema de los empresarios del transporte, sino también en los usuarios. Vemos que aquí tenemos un problema de cultura, incluso aquí hay momentos donde el mismo usuario lo deja una cuadra o media cuadra de motorista. Pero este es un tema de cultura que hay que trabajarlo. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una propuesta ya al gobierno, en este caso al Viceministerio de Transporte, con un nuevo sistema de transporte donde se le dé diferentes tipos de modalidades de servicio, apostándole aún a aquellos que tienen vehículos, porque el sistema de transporte para eso es, para evitar que ande una cantidad adicional de vehículos, que eso viene a generar un problema de tráfico, económico, porque vemos ahora en este momento, ¿por qué cree usted que hay una gran cantidad de vehículos en la calle? Porque el servicio de transporte no ha sido capaz de resolver ese problema de movilidad de los usuarios. Un tema de seguridad, otro por la forma como está el sistema actual. Entonces, requiere realmente de un sistema que, por eso decíamos, que no se le tiene que tener temor al tema de la tarifa. Hay que salir con la parte técnica y ya el gobierno, luego de tener la parte técnica, que se vea a qué sector puede para que también se le dé atención a aquellos usuarios que sea necesaria. Por eso es bien importante, incluso viendo el tema de lo que mencionaba el licenciado Valdivieso, la Comisión Reguladora de Transporte, esa comisión, ahorita en este momento hay un incumplimiento de ley, porque cuando usted estuvo de funcionario, incluso se creó dentro de la ley, está, y eso no está abolido por este momento. En este caso lo que hay es un incumplimiento de ley. Según el artículo 49 de la ley, está claramente que debe de haber una representación del sector transporte, incluyendo incluso ahí, bueno, yo cuando estaba, yo me recuerdo, yo incluso fui parte de esa comisión reguladora, donde incluso estaba economía, estaba la representación de la población, del usuario, ¿verdad? A través de las instancias que representan a los usuarios, ¿verdad? En este caso, yo creo que
imagínense, el mismo Estado, el mismo gobierno está incumpliendo la ley, ¿verdad? Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque a través de que se activan esos mecanismos, se le da un tratamiento de discusión a los problemas para poder abordarlo de una forma técnica. Creo que esa parte realmente, bueno, desde hace varios años ya no se ha cumplido con ese tema. Y creo que es necesario volver a activarlo. Uno, por cumplir la ley. Y dos, porque realmente es un mecanismo de consulta y también que nosotros como empresarios vemos una mesa instalada donde se abordan los temas técnicamente, con personas capacitadas. Yo decía, yo comparto, perdón, lo que decía el licenciado Valdivieso, es que aquí este tema incluso no es tanto el problema de leyes, el problema es del incumplimiento. Se crean leyes, pero no se cumplen. Y eso es un tema que realmente es bien grave porque... El tiempo se me ha finalizado, don Abel. Solo quisiera que se esté me permitieras. Incluso ahora ya está abordando el tema de una nueva ley, pero... Quisiera que me permitiera 2 minutitos nada más. Uno es, Ricardo, hay que hacer la diferenciación, como muy bien lo plantea Abel. Una cosa es la mesa del transporte, más que toda una orientación más política que técnica, con la Comisión Reguladora del Transporte, porque la visión que se tenía es integrar en esa comisión a los distintos actores, transportistas, gobierno, usuario, para resolver los problemas desde el punto de vista técnico. En la mesa del transporte, esa es una atención política para mantener diálogos, y está bien, si la quieren mantener, manténganla, pero peleen por tener la Comisión Reguladora del Transporte. Y finalmente, lo que se habla es el transporte masivo de pasajeros, lo que estábamos hablando. La modalidad, pues eso va a depender del estudio específico. ¿Por qué no funcionó el famoso CITRAMS? Y ojalá que se llegue al fondo de esa situación, porque ya hay dinero invertido del Estado. Y ese dinero tiene que investigarse por qué se dio y bajo qué modalidad se dio. Por una razón, ¿me entendés? Cualquier modelo de transporte masivo que se quiera implementar en este país no va a tener aplicación si no se incorporan a los actuales operarios. ¿Por qué razón? Porque cuando tú los tratas de excluir del sistema, ellos mismos se te convierten en la piedra del zapato. Ajá, vas a sacar 4,000 unidades del centro. Ay, ¿dónde los vas a mandar? ¿Qué los vas a hacer? ¿Los vas a enterrar? ¿Los vas a desaparecer? ¿Por qué no los volvés integrantes de ese sistema masivo? Como alimentadores en las puntas de los sistemas, como accionistas del sistema, ellos mismos se encargarían de implementar. Yo me voy directamente por un sistema masivo de pasajeros de bus articulado. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque es lo que la realidad nuestra nos indica. Pero en fin, necesitaríamos otro programa para desarrollar el tema. Yo quiero agradecerles a ambos el haber aceptado la invitación, amigo y amiga televidente y cibernauta. El lugar más inseguro para la población salvadoreña es el transporte colectivo y el segundo, la parada de autobús. Así que esta serie pretende ilustrar a los tomadores de decisiones para que podamos contar con un sistema eficiente, moderno y acorde a la realidad salvadoreña. Dios les bendiga. Muchas gracias.